Hola Datanauta, el día de hoy tendremos una conversación con un invitado muy especial y capacitado que nos hablará de los cambios en la educación que nos traen las nuevas tecnologías que nos aporta la ciencia de datos. Platicaremos sobre las mejores prácticas para tener una producción y consumo responsable y beneficioso de estas herramientas, así como de las posibilidades y los límites que estas tienen y otras cuestiones de la filosofía de la tecnología. Súbete a la nave. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Y yo soy David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola Lila, ¿cómo estás? Hola, David, muy bien. Sabes que tenemos un invitado de lujo acá en la nave. En serio, cuéntanos quién vendrá el día de hoy. Sí, hoy nos acompaña Ricardo Di Pasquale. Él es ingeniero informático, máster en ingeniería de software y candidato a doctorarse en ciencia y tecnología. Y uno de sus roles más relevantes, creo que estamos muy emocionados de tener este invitado acá en la nave el día de hoy, es director de la licenciatura en Ciencia de Datos en la Universidad Católica Argentina y ha dirigido el posgrado de Inteligencia Artificial en Diagnóstico por Imágenes y también es Machine Learning Engineering Associate Director en Accenture. Bienvenido, Ricardo, a la nave. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Ricardo. Estamos muy emocionados que nos visites hoy y que nos ayudes a dirigir esta nave en el universo de la ciencia de datos. Claro, eres todo un conductor experimentado acá, un piloto senior en nuestra nave y es un honor para nosotros tenerte acá. Esperemos estar a la altura. Tengo mi registro de conductor, así que intentaremos. Estamos en tus manos, Ricardo. Quisiera empezar con una pregunta que tal vez no sea aparentemente tan relacionada a la ciencia de datos, pero que de hecho ya en otros episodios hemos llegado a preguntarnos esto y a ver la relación entre el formular preguntas y la labor del científico de datos. Y quisiéramos preguntarte, ¿qué es para ti más importante, la pregunta o la respuesta? Es muy interesante justamente la pregunta. Estamos acostumbrados sobre todo en el ámbito académico, a que los profesores caemos al aula con respuestas, con las verdades. Acá había un periodista cuando yo era chico que decía que tenía los puños llenos de verdades. Y un poco hay un cambio de rol en el cual los docentes, más que ser los dueños del conocimiento, somos unos facilitadores, y no es menor ese rol, ¿eh? En ese sentido ocurre eso, y también esta cuestión de hablar con alguien que solo tiene respuestas, a mí me parece aburrido, ¿no? Y creo que la cuestión está en formularse las preguntas adecuadas, que no es para nada sencillo, y hay que alentar a todo el mundo, a los alumnos, a tus compañeros, a tus mayores, a tus docentes, a que hagan las preguntas correctas. Y cómo son las preguntas correctas no sabemos, nos damos cuenta en el momento que ocurren. Eso es así, una pregunta que es correcta te va a emocionar, te va a hacer algo, es como el arte, como la música. Digamos, hay poca gente que puede permanecer impávida ante una obra de arte. Y en el caso de las preguntas ocurre lo mismo. Es más importante la pregunta, definitivamente. Hay que tener respuestas, por supuesto, pero las preguntas son fundamentales. El valor que tiene el preguntarse algo, el saber preguntarse es importante. Este año recuerdo que le di la bienvenida a los alumnos de la licenciatura en Ciencias de Datos haciendo un experimento, hablando un poquito de estadística. Les mostraba que tiraba una moneda al aire y la agarro y le pregunto, bueno, ¿cuál es la pregunta? O hagan una pregunta pertinente, digamos, acá. Y bueno, primero obviamente surgió lo obvio, bueno, ¿qué es, cara o seca? Era como, bueno, vayamos un poco más. Y algunos dijo, bueno, ¿cuántas vueltas dio la moneda? Hay una moneda, empezó a tornarse más filosófico, y yo los challengeo, digamos, con una pregunta que no es mía, que es de Jorge Wagensberg, pero me parece que es fundamental a la hora de estudiar las ciencias de datos, que lo que dice ¿es el azar un producto de mi ignorancia? Es decir, esto no sé cómo cae la moneda porque yo ignoro algo, ¿o es un derecho, es una prerrogativa del universo? Y esa pregunta vale mucho porque no me interesa si tiene una respuesta en un primer momento. Me interesa lo que le generó o lo que te genera o los pensamientos que surgen, el ejercicio de pensar, el ejercer el pensamiento, el militar el pensamiento, me parece que es fundamental. Entonces, si lo que estoy pensando es cuántas vueltas dio y si te puedo hacer pensar un poco más allá, no me interesa si está la respuesta. Me parece que valió muchísimo
la pregunta, aunque yo no te vaya a dar una respuesta y me podría poder hablar de determinismo, de teoría del caos, de un montón de cosas, y no vienen al caso, no tienen ningún interés. La cuestión es, ¿lograste pensar esto? Es decir, ¿pensaste si lo que acaba de ocurrir es un derecho del universo, es una prerrogativa del universo, o es que no sabemos modelar este ejercicio de mero afán estocástico? Aquí me llama la atención lo que decís, porque como cuando haces una pregunta invitas a pensar, el ejercicio de pensar es como una invitación a hacerte más preguntas, ¿no? ¿Por qué pensás en esta parte o lo enfocas de esta perspectiva y no lo enfocas de esta otra? Y ahí se genera como todo un entorno de debate y yo creo que eso es lo más valioso de saber hacer buenas preguntas. Ahora, en este contexto, nosotros estamos en una nave espacial que navega en el universo de la ciencia de datos. Nos interesaría conocer tu perspectiva sobre lo que es la filosofía en la tecnología, o sea, el por qué es importante pensar la filosofía en la tecnología y orientado específicamente a esta área de la ciencia de datos, ¿no? Sí, te entiendo la consulta y está muy bien, porque creo que en mi caso como ingeniero nos debemos, que somos quienes por norma aplican tecnología estrictamente a facilitarle la vida a la gente, decía la sociedad. Tenemos que hacer eso, esa es nuestra misión. Hay una sociedad que nos forma, sea en universidades públicas, en universidades privadas, y no importa si yo pago por mi educación o es gratuita, como en muchísimos casos, hay una sociedad que nos está formando, por el medio que sea. ¿Para qué nos forma? ¿Qué le debemos a esa sociedad? Que somos nosotros mismos, obviamente. Entonces, en ese sentido, la tecnología muchas veces la vemos como algo ajeno. Y se habló, es algo neutral la tecnología. Bueno, las armas no matan, mata a la gente. La tecnología es neutral y un poco porque lo vemos como lejano, pero hay momentos en el que esa neutralidad está muy cerca de la estupidez, ¿no? Porque ser neutral ante una injusticia es ser malo o estúpido. Quizás, bueno, uno no puede actuar, ¿no? Pero ser neutral no es ninguna virtud muchas veces, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la neutralidad tecnológica, también puede ocurrir esto. ¿Por qué? Porque se nos metió durante muchísimos años en la cabeza que el proceso de la tecnología es un proceso que está por fuera de la sociedad, viene, no sé, dictado por algún tipo de Dios. Ahora, la cuestión es cuando intentamos democratizar ese proceso tecnológico. Y no lo digo por el acceso a la tecnología, que en muchos lugares y en el mundo en general se está democratizando y hay cada vez más acceso y, digamos, hay cierta tendencia hacia el acceso a la tecnología, sino me refiero en la definición de ese proceso. Es decir, cuando se generan los avances en IA, se generan los avances en, no sé, los smartphones. ¿Cómo nos interpeló ese proceso a nosotros como ciudadanos? A vos, ¿cómo te interpeló de ese proceso? ¿Te preguntó algo ese proceso? ¿A la sociedad le preguntó algo? Entonces, en ese sentido, no parece ser democrático. Es decir, que los principales algoritmos se hayan utilizado, algoritmos de inteligencia artificial de optimización, se hayan utilizado muchos años para subastar oyentes, espectadores, digamos, de videos de YouTube al mejor postor, no parece ser el mejor uso de la inteligencia artificial, parece que da para más. Y sin embargo, nadie nos preguntó, nadie nos interpeló en ese sentido. Entonces, en esa participación y en esa participación en el proceso tecnológico, está en deuda el proceso tecnológico. Entonces, vale la pena preguntarnos por la filosofía de la tecnología, justamente porque empezamos a pensar estas cuestiones y empezamos a no querer quedarnos afuera. Si el ejercicio de pensar nos va a llevar a querer ser parte de lo que nos corresponda como sociedad, ¿no? Ser parte de esas decisiones, en generar teorías críticas sobre la tecnología, en pensarlas, digamos, no en romper nada ni destruir nada, sino sinceramente en que la democratización, el acceso, no solamente sea a lo que ya se ve como un producto, como se ve como algo neutral, sino el proceso por el cual una sociedad desarrolla tecnología. Claro, súper importante todo lo que mencionas. Quisiera hacer énfasis en la neutralidad que mencionas. Justo la tecnología se disfraza de esta neutralidad. Cada quien consume tecnología, prácticamente ya todo el mundo está consumiendo tecnología diario y está consumiendo un montón de servicios, de recursos y dándose información de manera completamente cotidiana sin estar consciente como de cuáles son esas relaciones que se están estableciendo a través de esta tecnología y de las personas que están detrás, los que producen la tecnología,
tienen una relación distinta con ella, ¿no? Exacto, y no estamos, y no somos ni conscientes muchas veces de estas cuestiones. Por eso hay que enseñar filosofía de la tecnología para que eso no ocurra. Y justamente uno de mis pensadores favoritos habla de que el hacer preguntas es abrir caminos. Y justo en un ámbito en el que damos por sentado tantas cosas como es la tecnología a nivel del consumidor de tecnología, empezar a plantearnos estas preguntas es lo que puede quizás trastocar esta relación que tenemos con la tecnología y abrir nuevas posibilidades. Y justo respecto a esta neutralidad, una pregunta que se me hace muy importante hacer hoy en día, que está relacionada con las expectativas que se tienen con estas nuevas tecnologías que están saliendo, es ¿cuáles son los límites de esta tecnología? Porque sí, nos hablan de inteligencia artificial y cada quien se imagina una cosa distinta con eso, pero ¿cómo sabemos, cómo podemos ver cuáles son los límites de eso? ¿Y tiene algún límite este tipo de conocimiento que puede adquirir esta inteligencia? Por un lado, te puedo decir que como, digamos, como límite no hacia el desarrollo, sino como límite ético, somos los humanos, somos la sociedad los que tenemos que poner esos límites y trabajar en el ámbito de la ética y responsible AI para que exista no solo regulación, sino también que existan mecanismos para controlar esas cuestiones. Ahora, como límite computacional o como límite, como techo, digamos, lo que puedo decir es que viniendo de la ciencia de la computación, lo que nos planteamos hace muchísimos años y por el motivo por el cual surgió la computación, fue que se descubrió que no era posible axiomatizar la matemática, en realidad la demostración de teoremas, el propio estudio de la matemática mediante la matemática. Eso fue lo que estaban intentando hacer matemáticos como Hilbert, Bertrand Russell, y cuando surge el teorema de Gödel, que establece que en realidad hay un límite, se le pone cierto límite. Cuando se le pone ese límite, lo interesante es que no ocurre un mecanismo de pesimismo. Bueno, el conocimiento, el estudio de la matemática tiene un límite, es bastante técnico lo que tiene un límite, pero no importa, pongámoslo así, sino que ahí lo que empezamos a pensar es, bueno, si hay un límite, ¿hasta cuánto podemos computar? ¿Qué es computable? Y ahí surge la ciencia de la computación, ahí surge Turing, ahí surge Alonso Charles, surge un montón de científicos que sí, efectivamente determinan qué es un problema computable y cuál es un problema no computable. Y ahí tenemos algo claro. Y de lo computable empezamos a preguntarnos, ¿qué complejidad tiene? ¿Cuán difícil es este problema? Y bueno, y ahí surge la teoría de la complejidad computacional. Entonces, hacia la década del 50, 60, 70, se empezaron a organizar, o sea, a clasificar los problemas, entre los problemas que se clasificaron, por decirlo, en dos grandes grupos, los problemas P, que son los que tienen un certificado polinomial, son los fáciles, por decirlo de una manera, y los NP, que son los difíciles, pongámosle. Entonces, sabemos de antemano, cualquier informático, cualquier científico de la computación, sabe de antemano si un problema es computable o no es computable, qué complejidad tiene, NP o P, y sabe dónde está ese límite y trabaja con esas herramientas. Ahora, cuando nos movimos del ámbito exacto, por decirlo de una manera, estos son los algoritmos exactos, al ámbito estadístico, que es donde se maneja la ciencia de datos, donde se maneja el machine learning y la inteligencia artificial, al ámbito estadístico, dejamos de tener esos fundamentos. No hay una teoría de la complejidad que te diga este problema es aprendible por una computadora y este problema no es aprendible por una computadora. Entonces, nos basamos, como los abogados se basan en jurisprudencia. Bueno, sí, vi que alguien hizo un problema parecido, hay un artículo, hay un desarrollo, pero la realidad es que en muchos de los casos que se nos plantean a los profesionales, ¿se puede hacer un agente que haga esto, esto, esto? La respuesta más sensata es no sé. Tengo que probar, o tengo que componer, o puedo hacer esto en un tiempo razonable, tengo que hacer una prueba de concepto, no lo sé, y es la respuesta más sensata. Entonces, no estamos muy seguros de dónde está ese límite. Sabemos cuáles son los límites del cómputo, de hecho sabemos que estos grandes modelos de lenguaje, la inteligencia generativa, de que se está hablando mucho en este último tiempo, requieren unos recursos de cómputo que exceden a nuestras computadoras, ¿no? Requieren mucha computación en nube para correr. Estamos cerca de un límite técnico que obviamente se va a mover, pero sinceramente cuesta mucho porque no hay una teoría que le dé soporte. En principio no conocemos exactamente cuál es el límite y lo estamos corriendo todo el tiempo. Es cierto.
Cada día nos sorprende más estas nuevas tecnologías que salen y lo que pensábamos que era imposible, resulta que el siguiente mes es posible. Sí, es como la frontera del conocimiento. Hace muchos años se creía en ciertas deidades y dioses y nos dimos cuenta que el dios del rayo realmente que lo explica la Claro. historia. Bueno, Sí, pero el método científico, los últimos 500 años, trae eso a colación. Y lo interesante es que cada teoría científica es reemplazada por una teoría mejor. Y vos podrías decir, bueno, está bien, entonces las primeras teorías científicas, la verdad que eran malas en cuanto que hacían una teoría científica hace una predicción, ¿no? Genera postulados que se pueden verificar. Y bueno, sí, claro, las primeras teorías eran poco específicas, había mucho error, y la realidad es que también ahora probablemente tengamos error, pero hay algo que ocurre, que para el lado que te lleva el método científico, es que cada vez ese error es más pequeño, está tendiendo a cero. No estamos tan errados como, qué sé yo, como los griegos, por decirlo, que intentaron hacer ciencia de alguna manera, y por ahí tiene una visión del universo totalmente errada. Hoy podemos estar equivocados en nuestras teorías científicas o ligeramente equivocados, pero ese error va tendiendo a ser cada vez más chico, ¿sí? Entonces, eso también se da, digamos, ese error es cada vez más chico. sí. De hecho, vos mencionabas sobre esto de cómo la tecnología te interpela y quisiéramos hablar específicamente de esta, no sé si llamarlo tecnología o concepto, que es la inteligencia artificial, como un agente disruptivo de la humanidad. Una parte que mencionabas de cómo el usuario de alguna manera puede ser parte de esas decisiones y hoy vemos que estas tecnologías están afectando a las personas de distintas maneras, creo que de maneras muy rápidas. Y me gustaría conocer tu opinión en cómo estos usuarios podrían intervenir en la toma de decisiones de estas tecnologías y si es posible, básicamente. Sí, claro, seguramente no es sencillo. Ahora, vos pensás que la definición, a lo que íbamos, ¿para qué sirve la tecnología? Es para facilitarnos la vida a Sí, toda la sociedad. Quizás lo que haya que pensar que a mí me gusta cuando hay mucha teoría alrededor del futurismo y ves a la gente de la Universidad de la Singularidad, que hay un punto acerca de la singularidad que me parece muy interesante, pero cuando hacen predicciones y ocurren estas cosas, vos fíjate que el gran problema es el tema económico, ¿no? El tema del trabajo, que es muy importante. Ahora, nadie se le ocurre bajo ningún concepto pensar ni en su más tremenda fantasía, en un momento en que estamos haciendo fantasía todos, que quizás no tenga sentido el capitalismo, en un escenario con un nivel de desarrollo tecnológico tal. Digamos, también tenemos que pensarlo eso. Si encontramos la manera, las categorías económicas se nos caen, ¿no? Pero pongamos que lo que genera valor es el trabajo, por decir algo que es bastante evidente. Si la tecnología nos ayuda a descubrir que por ahí lo que genera valor no es el trabajo, es otra cosa, otro mecanismo, bueno, quizás no tenga sentido el capitalismo y podamos vivir todos felices a partir de alguna otra forma de trabajo o de esfuerzo que no tenga que ver con la relación capitalista de producción, me refiero. Y sinceramente, hoy por hoy vivimos en un mundo capitalista y tenemos como tarea hacerlo más justo, pero vivimos en un mundo capitalista y es así. Pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Y la cuestión es que veo pensadores imaginando escenarios alternativos, incluso catastróficos, ¿no? De qué va a trabajar la gente si ocurre esto. Y por otro lado digo, bueno, si la gente no puede comprar cosas, digamos, tampoco funciona el modelo capitalista. Entonces, por ahí capaz que valdría la pena imaginarse que en un avance tal tecnológico no tenga sentido el capitalismo como lo conocemos y que la tecnología puede venir a hacer que seamos muchísimo más productivos en lo que hacemos, que podamos vivir mejor y que quizás hasta eliminemos la necesidad de tener trabajos de 8 horas y podamos vivir con lo que trabajamos en 2 horas, qué sé yo. O sea, no sé, si voy a imaginar, prefiero imaginar para ese lado también, digamos, si hay un aumento tal de la productividad. Si realmente empezamos a participar en para qué queremos desarrollar una tecnología. Sí, y bueno, es que realmente el desarrollo del capitalismo siempre ha estado de la mano del desarrollo de la tecnología.
y ha mutado con el desarrollo de la tecnología. Ha traído cosas malas, claro, pero también la tecnología me parece que es la más responsable de haber traído cosas muy buenas también. Sí, Y justo vivimos ahorita, mucho mejor que hace 300 años, claramente. claro, Este, claro que sí. Sí. Sí, de hecho, no sé, supongo que has leído a Yuval Noah Harari. Él Ujú. habla, vos cuestionas el capitalismo, pero él también cuestiona la democracia. O sea, si es posible fusionar de alguna manera los avances en biotecnología con todo esto que conversamos, inteligencia artificial, dice que es posible que nos orientemos hacia dictaduras digitales también. Pero Claro. me gusta Sí, este tal cual. espacio justamente de cuestionar ciertos modelos que creemos como verdad. Exactamente, digamos, no necesariamente, no lo sabemos. Lo que digo es, por lo menos si imaginemos también una disrupción en las relaciones de producción, que es de lo que habla la economía. Sí. Y que ya algunas personas lo están poniendo sobre la mesa y justo iniciativas con un respaldo muy importante como pues la recientemente salida WorldCoin, ¿no? Que un poco trae detrás este impulso, que tal vez hoy en día parezca muy lejano, pero justo quería preguntarte como, ¿qué, digamos, a nivel del consumidor de la tecnología, qué cuestiones, qué decisiones o qué acciones puede llevar a cabo una persona que consume tecnología para propiciar desde su actuar, desde su ética, un cambio hacia un escenario que sea más positivo que distópico, como menciona Lila? También está esa otra posibilidad. Digamos, primero, como con cualquier cosa que uno consume, tomar conciencia de cómo se produce ese bien, ¿no? Informarse, ¿no? De cuál es el proceso de producción del bien tecnológico que tengo, que tengo en las manos, informarse ante, por ejemplo, cuando uno ve una ventaja, ¿no? Que está bien y yo las aprovecho en, no sé, la utilización de determinada plataforma y decir, ¿dónde está el beneficio de la empresa que me provee este servicio gratuito? Y tal vez cuestionarse, no para no usarlo, digo, sino saber claramente que cuando no está claro el producto es uno. Entonces, ser consciente que uno es el producto en determinados esquemas de streaming, porque uno está sujeto a la publicidad y está siendo subastado en línea continuamente. Y digamos, no termino de cuestionarlo el esquema, pero sí digo ser consciente, digamos, porque como ocurre con los alimentos que recientemente están apareciendo con los hexágonos negros, ¿no? Diciendo, bueno, ojo, hay exceso en azúcar, exceso en esto, en otro, bueno, también tomar esa conciencia. Bueno, ojo que el producto sos vos, ¿no? Aceptalo, está fenómeno, pero tenerlo presente. Que del lado del consumidor es tomar esa conciencia, que no es un producto cualquiera como un caramelo, que bueno, igual un caramelo también tiene azúcar y todas estas cuestiones, pero digo, no es un producto cualquiera como un guante, qué sé yo, digo, que puede, bueno, me compro un guante, me compro todo lo mismo, no me pongo a cuestionar qué es lo que estoy haciendo cuando compro un guante, porque cuando compro otros productos de consumo masivo sí me lo tengo que cuestionar, y en este caso, no sé si cuestionárselo, pero tomar conciencia de qué es esto y estar abierto a aprender sobre tecnología, pero no sobre el uso únicamente de la tecnología, sino sobre el proceso de la tecnología, el proceso social de la tecnología. Proceso social, me quedo con él. Sabes que vos estabas mencionando un poco sobre esto de si tiene sentido o no el capitalismo y explorar, digamos, tal vez otro modelo de generar ingresos. Esta idea del ingreso básico universal, desde tu perspectiva, ¿crees que es un modelo que puede funcionar en este contexto? Podría funcionar, sí, sí, pues es uno de los modelos que puede funcionar. Si logramos tal nivel de productividad con estas herramientas que eso puede ser una lógica, es interesante explorarlo, digamos, o imaginarlo, porque bueno, primero tiene que ser teoría y después se tiene que convertir en práctica. Lo que digo es que, digamos, vamos a tener que ser creativos, ¿no? Porque la tecnología, por lo menos los desarrollos tecnológicos avanzan rápido. Lo que digo es no limitarlo por pensar, bueno, si lo limito no lo puedo productivizar como, no lo puedo poner en caja como un producto. Bueno, quizás las cosas que estamos desarrollando exceden a los meros productos. Vale. A mí me gustaría un poco profundizar sobre el concepto de inteligencia artificial. Una, por lo menos, de mis inquietudes en este tema de inteligencia artificial es saber
qué es inteligencia dentro de un contexto artificial, ¿no? Porque mucha gente cree que las máquinas aprenden realmente, que vos le das datos, entonces hacen magia con solo un botón. Y sí me gustaría como explorar ese concepto o desmembrar de alguna manera el concepto de lo que es inteligencia de las máquinas. Bueno, la idea de inteligencia artificial implicaría saber lo que es la idea de inteligencia, que no lo tengo tan claro y me pregunto las mismas cuestiones que nos preguntamos todos. Hay veces que como profesional me piden que haga cosas de inteligencia artificial y pienso de, bueno, si le pusieran más de inteligencia natural no haría falta. Pero la verdad que es una excelente definición, la primera definición, que es la de Alan Turing de 1950, que él lo que plantea es la prueba de, lo que se llamó después la prueba de Turing, es si no puedo determinar si la respuesta de un agente me la dio un humano o me la dio una máquina, y bueno, digo que es inteligente. Está bien, después hay alguna cuestión alrededor de eso, sobre si es realmente inteligente o no, pero esa es la primera. Y eso no quiere decir que la respuesta sea buena o sea verdadera. Por eso también cuando un modelo alucina, sí, qué sé yo, el humano también miente y inventa. ¿Qué más humano que eso? ¿Qué más humano que eso? Entonces, bueno, sobre todo si andas por Argentina, que un argentino aparentemente no puede decir no sé, entonces vas a encontrar eso. Y más a los 4 años que seamos campeones del mundo, digamos, también vas a encontrar mucho de eso. Ahí tenés una definición. Después está la cuestión, dice, bueno, pero imagínate que lo que hace la computadora es el problema del correo chino, ¿no? Que es si yo prendo un mecanismo para manejar los ideogramas con reglas muy estrictas, y puedo dar una respuesta, mucha gente va a decir que sé chino, y en realidad no sé chino, y pude articular algo, y eso es lo que ocurre con las máquinas, pero está bien, pero en el fondo está el chiste incluso en las relaciones humanas. Vos vivís en pareja 1000 años, 500 años, y la otra persona realmente te ama, y mirá, si a mí me hizo sentir querido, me hizo sentir bien, me hizo sentir acompañado, para mí es suficiente. Quizás en su coleto más interno me odia a mi pareja, pero a mí me hizo sentir amado. Digamos, es muy difícil esa cuestión. Entonces, Subjetivo. claro, con lo cual, ¿es inteligente esa máquina? Y no lo sé. Y después, desde el punto de vista técnico, bueno, claramente la manera que cuando uno habla de aprendizaje no aprenden como aprende un ser vivo, no es el mismo mecanismo. El mecanismo básico de aprendizaje de las redes neuronales es por algo que se llama backpropagation, digamos, por un ciclo hacia atrás, digamos, que eso no ocurre en el cerebro ni humano ni animal, no tiene nada que ver con el proceso, es totalmente diferente, pero desde el punto de vista del resultado, tiende a parecerse y tiende a poder hacer cosas que uno con un algoritmo exacto, en términos algorítmicos de la ciencia de la computación, no podía lograr. Un ejemplo que está disponible hace años en Netflix es el AlphaGo, el documental, que si no lo vieron lo recomiendo, no sé si lo conocen, en el cual nosotros sabemos que hace 30 años, desde 1997, 98, ningún humano le puede ganar un torneo al ajedrez a una computadora. Y es por un algoritmo, digamos, que es bastante determinístico, que lo que hace es explorar, pesar los árboles esos de exploración. Imagínate que cada jugada que haces tenés 20 posibilidades, multiplica por 20 la cantidad de posibilidades. Entonces es un árbol que va creciendo en orden 20, es exponencial en orden 20. Es muy grande, pero con algunas técnicas lo puedes recortar con algunos algoritmos y tener algo casi tan exacto que ya no hay humano que le gane. Eso no se podía hacer con el Go, con el juego del Go, que es un juego japonés histórico que uno va poniendo fichas de color blanco-negro y tiene que encerrar a la ficha del adversario, y es un tablero de 19 por 19, creo, y ahí las posibilidades, en vez de ser un árbol que crece en orden 20, es un árbol que crece en orden exponencial 200, que es inabarcable. Es decir, no nos alcanza para explorar las posibilidades. Todas las computadoras que se han fabricado en la historia durante toda la edad del universo no lo pueden explorar. Si uno lo hace desde el punto de vista de la fuerza bruta. Ahora, cuando se pone una red neuronal a aprender a jugar al Go, es otra cuestión. Digamos, no es el algoritmo en términos de ciencia de la computación, sino es ese aparato, ese autómata, esa entelequia que
empieza a repetir patrones, empieza a absorber, generalizar patrones de partidas de Go y empieza a jugar mucho mejor que cualquier algoritmo, mucho mejor que cualquier campeón, y ya en el año 2016 le ganó al Messi del Go y lo pusieron a aprender. De hecho, la gente que lo entrenaba en un momento ya no sé lo que hace, ¿no? Le pierdo el contexto porque no entiendo la estrategia, no entiendo qué es lo que está haciendo. Entonces, piensa esa máquina, no sé, pero hace algo muy parecido en términos de la tarea práctica que le asignamos, ¿sí? Entonces, ¿realmente está pensando? ¿Realmente un caballo resuelve ecuaciones diferenciales? Y qué sé yo, quizás en su coleto más íntimo las resuelve, pero mientras no me lo comunique, no lo puedo saber. Entonces, le tenés que dar como cierto, la palabra que me sale muy argentina, que es changüí, pero como cierta ventaja sobre ese hecho. Y realmente no piensan como yo las máquinas, qué sé yo, no van a tener una ganas tremenda de pedirse una pizza a esta hora. Y quizás a mucha gente le ocurre que lo único que está pensando en algún momento es necesito comer algo. No le pasa eso a una máquina. Entonces es difícil la pregunta. Sí, son creadas para objetivos. Bueno, me interesa mucho lo que comentaba Ricardo en este ejemplo de los desarrolladores que entrenaron el algoritmo AlphaGo, que este algoritmo de alguna manera se convirtió en una especie de caja negra donde ellos mismos no sabían el paso a paso de cómo tomaba decisiones el algoritmo. Y hay como una tendencia regulatoria en distintos países que están como presionando a los técnicos a que puedan entender qué sucede dentro de esta caja negra de los algoritmos para hacer lo que se llama como justicia algorítmica, es el nombre que le dan, de, por ejemplo, si un algoritmo está entrenado para conceder créditos y le niega el crédito a una persona, quien creó y desarrolló el algoritmo tiene que poder justificar el por qué su algoritmo no concedió ese crédito. Entonces, me gustaría conocer tu punto de vista en este contexto. Bien, sí, lo que comentás es sobre fairness, y sobre explicabilidad, que es la capacidad que podríamos tener de obtener una explicación fundamentada de por qué se toma esa decisión. En muchos modelos de Machine Learning es posible hacer eso, es lograr una explicación. Bueno, intento que el modelo lo explique y a partir de esa explicación voy al fairness. Me digo, bueno, ¿está decidiendo no darle el crédito a una mujer porque es mujer o porque está embarazada, por lo que sea? Y con lo cual está reproduciendo un sesgo que no queremos que reproduzca. Es decir, ese es el objetivo de lo que comentás, y está bien. Y cada vez es más difícil trabajar no sobre la transparencia, trabajar sobre la explicabilidad, porque imagínate que cuando un modelo como los Large Language Model tienen, no sé, 500, dicen billones, pero son 500.000 millones en español, 500.000 millones de parámetros, vos deberías poder, no sé si todos esos parámetros, pero debieras poder obtener una explicación a partir de esos parámetros de qué es lo que pasó. Esa cantidad de parámetros hace que la explicabilidad en esos términos sea imposible. Entonces, es un desafío de cómo lograr la transparencia a través de una cantidad de herramientas que existen. Es decir, primero, a través de evitar el sesgo en los datos de entrenamiento. Entonces, hay que hacer un proceso, tomar la ética por diseño, llevarla a cabo en todo el entrenamiento y saber que, por un lado, sabemos que no sesgamos desde el entrenamiento. No cometimos ningún bias, no cometimos ninguna incorrectitud, digamos, y seguimos desde el punto de vista ético con los datos. Eso ya es bastante, ya sabemos que ocurre eso. Sin embargo, pueden ocurrir desvíos, no solamente por los datos, sino por los resultados. Con lo cual, tenemos que poder generar transparencia respecto de cómo ese modelo toma una decisión. Entonces, cada vez son más complejas las tareas que hay alrededor de estos modelos, que están cuidando que las cuestiones éticas estén siempre presentes, porque, insisto, no depende tanto del modelo sí, sino de todo el trabajo que se fue haciendo durante mucho tiempo en el entrenamiento y también en las cuestiones de lo que llamamos guardrails, que son las guías que tenemos que usar para evitar que, a pesar de que se pueda escapar, digamos, a algo, tenerlo encasillado. Entonces, por un lado, incrementar cuando se puede, apelar a la explicabilidad, que el modelo intente explicar por qué toma la decisión que toma,
A veces se logra, a veces no se puede, mediante la ética por diseño en la ingeniería de datos que da como resultado la construcción de un modelo, y de las guardas que tomamos en el momento que lo ejecutamos. Entonces, con combinaciones de todas esas técnicas, métricas, con humanos en el ciclo que estén evaluando eso, se puede lograr, se logra. Con lo cual, hay una cantidad de trabajo enorme alrededor de eso, pero que esta cuestión fantasiosa que existe, de que bueno, yo agarro todo y se lo tiro a un modelo grande y que ya está, ya aprendió y me resuelve. Sí, bueno, ¿cómo pesas la información que le tiraste? No, pues yo le tiré mi base de mail. Bueno, pero en tu base de mail está diciendo Josecito es un tonto. Y en el mail siguiente le pedís algo. Entonces, ¿qué aprende el modelo? Que Josecito es un tonto y que después le pedís cosas que no es contradictorio. Entonces, en ese sentido, esa fantasía es totalmente irreal y hace que haya una cantidad enorme de ingenieros de datos trabajando con la ética por diseño, puliendo esas cuestiones. El peso hay que ponerlo mucho en lo que se hace antes, lo que se hace durante y lo que se hace después. Es decir, no puedes concebir ningún producto de ningún ámbito que no tenga la ética por diseño. No vas a poder agregárselo después. Es imposible. Entonces, realmente, hoy por hoy tenés que pensar eso. En el momento cero que empiezo a diseñar un modelo de inteligencia artificial, está la inteligencia artificial responsable y la ética por diseño, adelante de esto, porque después, por más que pienses que es un ahorro, no lo acomodas más. Y cada vez va a ser más evidente. Hoy por hoy quizás hay alguna duda, pero cada vez se va a evidenciar más. Sí, Bueno. aparte que es un requisito para lo que hablábamos antes de pensar en aplicaciones más a mayor escala de la inteligencia artificial, ¿no? Como algo como el ingreso mínimo universal. Estos son problemas que hay que solucionar antes de poder llegar a siquiera plantearnos eso. Oye, realmente invaluable todo lo que nos has compartido, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy valioso tu aporte. Creo que nos abriste la mente a otras perspectivas, hacernos más preguntas. Yo creo que un buen episodio termina cuando te llevas más preguntas que con las que llegaste. Exactamente. Sí. Coincido. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. La verdad que fue sumamente agradable y bueno, espero que cuenten conmigo. Estoy a disposición. ¿Cómo te encuentran los datanautas en redes sociales? Estoy en LinkedIn, es Ricardo Di Pasquale con Q, Di Pasquale, es difícil de escribir y bueno, ahí me ubican fácil, es la red profesional sencillo y estoy atento, así que con mucho gusto cualquier datanauta que se identifique como tal, que me contacte. Buenísimo, muchas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y tú, datanauta, si quieres encontrar contenido adicional de nuestra conversación con Ricardo Di Pasquale, puedes apoyarnos en Patreon, donde encontrarás la segunda parte de nuestra conversación. Allí profundizamos sobre los cambios en la forma en que aprendemos y educamos, que demanda un campo tan cambiante y que avanza tan rápido como la ciencia de datos, además del uso de las nuevas tecnologías como ChatGPT para mejorar nuestra educación. Puedes encontrar la liga para nuestra página de Patreon en nuestro sitio web datanauta.space y recuerda suscribirte, darle like y compartir este podcast para esa persona que sabes que necesita escuchar esta conversación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.